Mi hija sostuvo un cartel de peor padre del mundo cuando llegué a casa del hospital, así que vacié su fondo universitario. He estado trabajando en construcción durante 15 años, tomando cada turno extra y trabajo de fin de semana para darle a mi hija Carmen todo lo que quería: escuela privada, clases de baile, iPhone nuevo cada año, viajes de compras con sus amigas. Mi esposa Rosa siempre decía que la malcriaba demasiado, pero no podía evitarlo. Era mi única hija y quería que tuviera todo lo que yo no tuve creciendo. Salía de casa a las 5 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche, cubierto de polvo de yeso y exhausto. Pero ver a Carmen feliz hacía que valiera la pena. Corría a la puerta cuando era pequeña gritando «¡Papi!» y saltando a mis brazos. Ahora, a los 16, apenas levantaba la vista del teléfono cuando entraba. Rosa decía que eran solo los años adolescentes. Yo también me seguía diciendo eso. Hace 3 semanas me caí de un andamio en una obra, 20 metros directo al concreto. Me rompí 4 costillas, me fracturé el hombro y tuve una conmoción cerebral que me hizo ver doble durante días. El capataz llamó a Rosa desde la ambulancia y ella corrió al hospital con Carmen. Mientras me hacían radiografías, Rosa me dijo que Carmen estaba realmente preocupada y llorando en la sala de espera. Eso me hizo sentir mejor, incluso a través del dolor. Pasé 5 días en el hospital y Carmen me visitó una vez durante 10 minutos y se quejó todo el tiempo del olor y de lo asquerosos que eran los hospitales. Rosa se disculpó por ella, diciendo que Carmen solo estaba estresada por mi lesión. Cuando finalmente me dieron de alta, estaba emocionado de ir a casa. El doctor dijo que necesitaba 2 semanas de descanso mínimo antes de pensar en trabajar. Rosa me llevó a casa con cuidado, evitando cada bache. Dijo que Carmen había hecho algo especial para mi regreso a casa. Pensé que tal vez había cocinado la cena o decorado la casa. Cuando llegamos, vi a Carmen parada en la entrada con sus amigas Ana y María. Sostenía un cartel grande sobre su cabeza. En letras negras enormes decía «Peor padre del mundo», con una flecha apuntando hacia abajo a ella. Sus amigas se reían y grababan con sus teléfonos. Rosa jadeó y comenzó a gritarle a Carmen que lo bajara. Carmen puso los ojos en blanco y dijo que era solo una broma para redes sociales. Todo el mundo estaba haciendo esta tendencia donde finges odiar a tus padres. Dijo que yo era sensible y no podía aguantar una broma. Me quedé ahí con el brazo en cabestrillo, costillas vendadas, cabeza aún palpitando, mirando a mi hija que pensaba que mi dolor era contenido para sus amigas. Rosa agarró el cartel y lo rompió mientras Carmen gritaba que estaba arruinando el video. Carmen me llamó dramático y dijo si fuera un papá genial, habría seguido el juego. Sus amigas estuvieron de acuerdo, diciendo que sus papás habrían pensado que era divertido. Esa noche, Carmen se quejó de la cena porque Rosa hizo sopa en lugar de pedir pizza. Dijo que estaba arruinando su fin de semana al estar en casa porque ahora no podía tener gente. Cuando le recordé que me estaba recuperando de casi morir, dijo que estaba exagerando y que mucha gente se cae en el trabajo. Al día siguiente, mientras Rosa estaba en el supermercado, Carmen trajo más amigas. Eran ruidosas y les pedí que bajaran el volumen porque mi cabeza me estaba matando. Carmen les dijo que estaba siendo un bebé por una pequeña caída. Una de sus amigas dijo, al menos tenía trabajo. Y Carmen dijo, sí, uno vergonzoso donde se ensuciaba y sudaba como algún tipo de animal. Dijo que le dice a la gente que trabajo en una oficina para que no sepan que su papá es solo un obrero. La escuché contarles cómo estaba contando los días hasta la universidad para poder finalmente escapar de su familia perdedora. Dijo que lo único bueno de mí era el dinero que hacía para su fondo universitario, que estaba en 40.000 euros después de años de ahorrar. Su amiga preguntó si se sentía mal hablando así cuando estaba herido. Carmen dijo que probablemente me caí a propósito por atención y compensación laboral. Ahí fue cuando tomé una decisión. A la mañana siguiente, llamé a mi sobrino Diego, que tenía 20 años y trabajaba 2 empleos para pagar la universidad comunitaria. Chico inteligente, agradecido por todo, siempre ofreciendo ayuda cuando visitaba. Le dije que quería hablar sobre su educación. Vino esa tarde y le conté sobre el fondo universitario que había estado ahorrando. Dije que quería pagar para que terminara su carrera de ingeniería. Lloró y dijo que no podía aceptarlo. Insistí y fuimos al banco ese día para transferir todo. Cuando Carmen se enteró una semana después, perdió la cabeza. Gritó que había robado su futuro. Le recordé sobre el cartel, sobre llamarme una vergüenza, sobre decir que era el peor padre del mundo. Le dije que los peores padres no ahorran para fondos universitarios. Dijo que era solo una broma estúpida. Dije que también era una broma pensar que tendría mi dinero después de tratarme como basura. Rosa me apoyó completamente. Entonces anoche salió de su cuarto con una maleta diciendo, me voy y no podrán detenerme. Me quedé en la entrada mirando a Carmen agarrar el mango de su maleta. Le dije con calma que tenía 16 años y no iba a ningún lado esta noche. Rosa me apoyó inmediatamente, moviéndose para ponerse a mi lado y diciendo que necesitábamos hablar de esto como familia, en lugar de que Carmen huyera de las consecuencias. Carmen dejó caer la maleta y gritó que éramos padres horribles que arruinaron su vida. Su cara se puso roja y temblaba de ira. Sentí mis costillas doler por la tensión en mi cuerpo, pero no me moví de bloquear la puerta. Rosa sugirió que nos sentáramos todos en la sala para hablar de esto. Carmen se negó y pasó corriendo a su habitación, azotando la puerta lo suficientemente fuerte como para hacer temblar los cuadros en la pared. Escuché algo estrellarse dentro de su habitación, probablemente algo que tiró. Me hundí en el sofá con mis costillas doliendo por toda la tensión. Rosa se sentó a mi lado y tomó mi mano en la suya. Nos quedamos ahí en silencio durante unos minutos, solo respirando. Rosa dijo que no íbamos a ceder en la decisión del fondo universitario. Estuve completamente de acuerdo. Apretó mi mano y dijo que necesitábamos averiguar cómo seguir adelante como familia. Sabía que tenía razón, pero no tenía idea de cómo hacerlo cuando Carmen actuaba así.
Hablamos en voz baja sobre tal vez conseguir terapia familiar o establecer algunas reglas claras. Rosa siguió frotando mi espalda porque podía decir que mi hombro dolía por el estrés. Esa noche, apenas dormí porque mi hombro palpitaba. Seguía repasando a Carmen sosteniendo ese cartel mientras estaba herido y con dolor. Cada vez que cerraba los ojos, la veía riéndose con sus amigas mientras yo estaba ahí con el brazo en cabestrillo. Alrededor de las 2 de la mañana, me rendí con el sueño y fui a la cocina. Saqué hielo del congelador y lo presioné contra mis costillas. Rosa me encontró sentado en la mesa de la cocina en la oscuridad. No dijo nada al principio, solo se sentó frente a mí. Luego me recordó que había tomado la decisión correcta. Dijo que Carmen necesitaba aprender respeto antes de irse a cualquier universidad. Pregunté si pensaba que Carmen algún día me perdonaría. Rosa dijo que eventualmente sí, pero que el perdón tenía que venir con entender lo que hizo mal. Nos quedamos despiertos hablando hasta casi las 4 de la mañana. A la mañana siguiente, Carmen salió de su habitación alrededor de las 10. Trató de actuar como si no hubiera pasado nada. Entró a la cocina donde Rosa estaba haciendo café y preguntó si Rosa podía llevarla a encontrarse con amigas en el centro comercial. Rosa bajó su taza de café y le dijo a Carmen que no. Dijo que Carmen estaba castigada hasta que pudiéramos tener una conversación real sobre su comportamiento y el fondo universitario. La boca de Carmen se abrió. Nos acusó de ser controladores. Dijo que todos los padres de sus amigas las dejaban salir y nosotros estábamos siendo injustos. Rosa se mantuvo calmada y dijo que Carmen podía estar enojada por eso, pero la respuesta seguía siendo no. Carmen agarró su teléfono y volvió corriendo a su habitación. La escuché al teléfono inmediatamente, probablemente llamando a amigas para quejarse de nosotros. Pasé la mañana en una cita médica de seguimiento. La sala de espera estaba fría y olía a productos de limpieza. Mi doctor revisó mi hombro y costillas cuidadosamente. Presionó diferentes puntos y preguntó sobre mis niveles de dolor. Me autorizó para regresar al trabajo liviano en 2 semanas. En el viaje a casa, pensé en cómo me caí 20 metros y Carmen lo convirtió en contenido para sus redes sociales. Todo se sentía tan mal. Mi doctor había notado que parecía distraído durante el examen. Preguntó si estaba lidiando con estrés en casa. Admití que mi situación familiar estaba complicada en este momento. Me dijo que el estrés podía ralentizar mi recuperación física y que tratara de cuidar también mi salud mental. Cuando llegué a casa, encontré a Rosa al teléfono en la cocina. Su voz se estaba alzando y podía decir que estaba molesta. Escuché la voz de su hermana viniendo del teléfono lo suficientemente fuerte como para entender algunas palabras. Rosa estaba defendiendo nuestra decisión sobre el fondo universitario. Su hermana estaba diciendo que estábamos siendo demasiado duros con Carmen. Después de que Rosa colgó, se veía agotada. Me dijo que Carmen había llamado a 3 parientes esta mañana tratando de conseguir que alguien estuviera de su lado. Carmen, aparentemente, nos había pintado como padres crueles que robaron su futuro. Rosa dijo que su hermana, su mamá y su tía habían llamado todas dentro de 1 hora. Me sentí enojado de que Carmen estuviera tratando de poner a nuestra familia en nuestra contra. Rosa dijo que la mayoría se calmó cuando explicó lo que realmente pasó con el cartel. Esa tarde, alguien tocó nuestra puerta. La abrí y encontré a Miguel, el papá de Ana. Dijo que quería hablar sobre nuestra situación familiar. Lo invité a entrar, aunque tenía una mala sensación al respecto. Se quedó en nuestra sala y comenzó a darme un sermón. Dijo, los adolescentes cometen errores, y yo estaba reaccionando exageradamente a una broma inofensiva. Siguió diciendo, los chicos son chicos, excepto que eran las chicas son chicas. Lo dejé hablar por 1 minuto. Luego saqué mi teléfono y le mostré fotos de mis heridas del hospital. Los moretones en mis costillas eran morados y negros. Mi hombro estaba hinchado. Le pregunté si pensaría que era inofensivo si alguien se burlara de él mientras estaba herido así. Miguel miró las fotos, y su cara cambió un poco, pero no se disculpó. Solo dijo que Carmen aún era joven, y deberíamos darle otra oportunidad. Le dije que le estábamos dando oportunidades, solo no su dinero universitario. Se fue sin decir adiós. Rosa y yo decidimos que necesitábamos establecer expectativas claras para Carmen de ahora en adelante. Nos sentamos en la mesa de la cocina con papel y plumas. Escribimos reglas juntos. La lista incluía una disculpa genuina hacia mí, nada de redes sociales por 1 mes, sesiones regulares de terapia familiar y ayuda con las tareas domésticas. Acordamos que si Carmen quería cualquier apoyo financiero para la universidad, necesitaría ganárselo de vuelta a través de comportamiento cambiado durante los próximos 2 años. Rosa añadió que Carmen necesitaba mantener buenas calificaciones y mostrar respeto constante. Escribí que tenía que conseguir un trabajo de medio tiempo para empezar a ahorrar su propio dinero. Ambos firmamos el papel como un contrato. Se sentía oficial y serio. Llamamos a Carmen para una reunión familiar esa noche. Bajó lentamente, con los brazos cruzados. Nos sentamos en la sala con Carmen en la silla frente a nosotros. Rosa le entregó el papel con nuestras reglas. Carmen lo leyó y luego se rió. Dijo que no podíamos realmente hacer cumplir nada de esto. Dijo que simplemente se iría a vivir con su amiga Ana. Rosa calmadamente sacó su teléfono. Le mostró a Carmen un mensaje de texto de la mamá de Ana. El mensaje decía que Carmen no era bienvenida a quedarse ahí después de que Miguel le contara lo que realmente pasó con el cartel. Carmen agarró el teléfono y leyó el mensaje ella misma. Su cara se puso pálida. Se desplazó y vio mensajes similares de los padres de otras 2 amigas. La cara de Carmen se desmoronó cuando se dio cuenta de que ninguno de los padres de sus amigas la recibiría. Comenzó a llorar lágrimas reales por primera vez desde que toda esta cosa comenzó. Estas no eran lágrimas de enojo o manipulación. Estas eran las lágrimas de alguien que acababa de entender que estaba sola. Dijo que habíamos puesto a todos en su contra y arruinado su reputación. Su voz temblaba y apenas podía sacar las palabras.
Le dije que ella arruinó su propia reputación siendo cruel con alguien que estaba herido. Dije que estas eran las consecuencias naturales de sus decisiones. Rosa se movió para sentarse al lado de Carmen, pero Carmen se alejó. Siguió llorando y diciendo que no era justo. Me sentí mal viéndola tan molesta, pero también sabía que esto era necesario. Necesitaba entender que las acciones tienen resultados reales de los que no puedes simplemente escapar. Durante los siguientes días, Carmen se quedó en su habitación, excepto para la escuela y viajes al baño. Llevó sus comidas arriba en platos de papel y los dejó junto a su puerta para que Rosa los recogiera. La escuché moviéndose por la noche, caminando de un lado a otro por los pisos crujientes. Rosa siguió revisándola, pero Carmen apenas respondía más allá de respuestas de una palabra. Rosa comenzó a preocuparse en voz alta de que estuviéramos alejando a Carmen para siempre, que nunca nos perdonaría. Le recordé a Rosa que no estábamos castigando a Carmen por ser una adolescente normal. La estábamos haciendo responsable por crueldad real hacia alguien que estaba herido y con dolor. Rosa asintió, pero podía ver las líneas de preocupación haciéndose más profundas alrededor de sus ojos. El jueves por la tarde, mi teléfono sonó mientras ponía hielo en mi hombro. Era Marco de la cuadrilla de construcción. Preguntó cómo iba mi recuperación y si necesitaba algo. Luego mencionó que había escuchado por el barrio sobre lo que pasó con Carmen y el fondo universitario. Sentí mi cara calentarse porque no quería que todos supieran nuestros asuntos. Pero Marco dijo que quería que supiera que los muchachos en el trabajo estaban de mi lado. Dijo que su propia hija pasó por una fase donde lo trató como basura y deseaba haber enfrentado a ella de la manera que yo lo hice. Su apoyo me hizo sentir menos solo en este lío. La mañana siguiente, Diego llamó mientras hacía café. Sonaba emocionado y me dijo que se había registrado para las clases del semestre de primavera. Su consejero del programa de ingeniería miró su expediente y estaba realmente impresionado con sus calificaciones. Diego siguió sobre qué clases estaba tomando y cómo el consejero dijo que tenía un futuro brillante. Luego su voz se puso más baja y preguntó si las cosas estaban mejor con Carmen. Le dije honestamente que todavía era difícil y tenso en casa. Carmen no nos hablaba mucho y todos caminábamos sobre cáscaras de huevo. Diego dijo que se sentía mal por causar problemas en nuestra familia. Lo detuve ahí mismo y dije que no debería sentirse culpable para nada. Le dije que se ganó esta oportunidad a través de su propio trabajo duro y ser agradecido por lo que la gente hacía por él. El dinero fue a alguien que lo merecía, y ese era todo el punto. Diego me agradeció de nuevo y dijo que me haría sentir orgulloso. Después de que colgamos, me quedé ahí pensando en lo diferentes que eran Diego y Carmen, aunque solo tenían 4 años de diferencia de edad. Esa tarde, Rosa recibió una llamada del consejero escolar. Lo puso en altavoz para que yo pudiera escuchar. El consejero dijo que varios maestros de Carmen notaron que parecía realmente distraída y molesta en las clases. No estaba entregando tareas y solo miraba por la ventana durante las lecciones. El consejero quería reunirse con nosotros para hablar sobre lo que estaba pasando. Rosa y yo acordamos venir al día siguiente. Nos sentamos en la pequeña oficina del consejero con pósters motivacionales en las paredes. El consejero era una mujer en sus 40 con ojos amables y voz calmada. Preguntó qué estaba pasando en casa que podría estar afectando a Carmen. Rosa y yo nos miramos y luego expliqué toda la situación. Le conté sobre mi caída, la estadía en el hospital, el cartel que Carmen sostuvo, las cosas que dijo sobre mí y mi decisión sobre el fondo universitario. Traté de ser justo y no hacer que Carmen sonara peor de lo que era. El consejero escuchó sin interrumpir y tomó notas. Cuando terminé, dijo que entendía por qué tomamos esa decisión. Sugirió que consideráramos terapia familiar para trabajar en esto como grupo. También se ofreció a revisar con Carmen cada semana para asegurarse de que estuviera manejando bien el estrés. Le agradecimos y acordamos que la terapia probablemente era una buena idea. 2 semanas después del incidente de la maleta, mi doctor me autorizó para regresar al trabajo en tareas livianas. No podía subir andamios aún, pero podía hacer revisiones de equipo e inventario. Mi primer día de regreso, aparecí en el sitio y todos los muchachos me saludaron. Algunos preguntaron cómo estaba sanando y si necesitaba ayuda con algo. Nadie mencionó la situación de Carmen directamente, pero podía decir por la forma en que me miraban que sabían que algo grande había pasado. Marco me puso en el deber de inventario, contando herramientas y revisando equipo de seguridad. Se sentía bien estar haciendo algo útil de nuevo, en lugar de sentarme en casa pensando en el drama familiar. Mi hombro comenzó a doler alrededor de las 2 de la tarde, pero resistí hasta la hora de salida. Estar de vuelta en el trabajo me hizo sentir normal de nuevo, como si todavía fuera la misma persona que era antes de la caída. Esa noche, Rosa subió a revisar a Carmen. Escuché a Rosa tocar y luego la puerta abrirse. Me quedé abajo, pero podía escuchar sus voces a través del techo. Después de unos 20 minutos, Rosa bajó con ojos rojos. Dijo que Carmen estaba llorando en su habitación y realmente dejó que Rosa se sentara con ella. Carmen admitió que no pensó que realmente me llevaría el dinero universitario. Pensaba que los padres siempre perdonaban a sus hijos sin importar lo que hicieran. Rosa le dijo a Carmen que el perdón no significa borrar los resultados de tus acciones. El amor real a veces significa dejar que la gente enfrente lo que causó. Carmen escuchó y lloró más, pero no discutió. Rosa dijo que se sintió como la primera conversación real que habían tenido en semanas. Sentí un pequeño pedacito de esperanza escuchando eso, aunque sabía que aún teníamos un largo camino por recorrer. Al día siguiente, llamé a una terapeuta llamada Denise Müller, que un amigo recomendó. Trabajaba con padres y adolescentes que estaban teniendo peleas importantes. Expliqué nuestra situación por teléfono y tenía una cita disponible la siguiente semana. Cuando llegó el día de la cita, todos manejamos a su oficina en silencio separado. Carmen se sentó lo más lejos posible de mí en la sala de espera,
mirando una revista sin voltear las páginas. Cuando Denise nos llamó, nos hizo sentar en un círculo de sillas. Probablemente tenía unos 50 con cabello gris y una manera calmada de hablar. Explicó que hoy cada uno compartiría su versión de lo que pasó sin que nadie interrumpiera. Dijo que todos tendrían su turno para hablar. Denise me miró primero y conté mi lado. Hablé sobre trabajar todos esos años, lastimarme, llegar a casa a ese cartel, escuchar lo que Carmen dijo sobre mí. Rosa fue después y respaldó todo lo que dije. Luego fue el turno de Carmen. La versión de Carmen me impactó porque genuinamente no entendía lo malo que era el cartel. Explicó que sus amigas hacían bromas como esta en sus padres todo el tiempo para redes sociales. Todos filmaban a sus padres enojándose y luego se reían después. Dijo que solo se suponía que fuera contenido divertido y no pensó que fuera gran cosa. Denise la dejó terminar y luego le hizo una pregunta a Carmen. Le preguntó cómo se sentiría Carmen si alguien se burlara de ella mientras estaba herida y sufriendo. Carmen se quedó callada. Miró sus manos por mucho tiempo. Finalmente, dijo con voz pequeña que nunca lo pensó de esa manera. Nunca conectó que su papá estuviera en dolor real con ella sosteniendo ese cartel. Denise asintió y dijo que eso era algo importante para que Carmen pensara antes de nuestra siguiente sesión. En el viaje a casa, nadie habló, pero cuando nos metimos al camino de entrada, Carmen preguntó si podía hablar conmigo a solas. Rosa entró y Carmen y yo nos quedamos junto al auto. Me dijo que estaba empezando a entender por qué estaba tan lastimado por lo que hizo, pero todavía estaba enojada sobre el fondo universitario. Le dije que estaba bien. Podía estar enojada y aún necesitar tomar responsabilidad. Esas dos cosas podían ser ciertas al mismo tiempo. Carmen asintió lentamente y luego entró sin decir nada más. Ese fin de semana, llegó la mañana del sábado y estaba en la cocina haciendo tostadas. Rosa estaba sacando huevos del refrigerador. Entonces Carmen bajó en pijama. Caminó hacia la estufa y preguntó a Rosa si necesitaba ayuda con el desayuno. Rosa se veía sorprendida, pero le dio a Carmen una espátula. Cocinaron juntas mientras yo me senté en la mesa mirando. Carmen no se disculpó ni mencionó nada de lo que pasó, pero la manera en que se paró junto a su mamá, volteando panqueques y hablando de cosas normales, se sintió diferente, menos enojada. Rosa captó mi mirada a través de la cocina y me dio una pequeña sonrisa. Era algo pequeño, pero se sintió como que tal vez nos estábamos moviendo en la dirección correcta. El domingo por la tarde, Rosa invitó a Diego a cenar. Dijo que era tiempo de que todos se acostumbraran a la nueva situación. Diego apareció con flores para Rosa y me estrechó la mano. Nos sentamos en la mesa y la comida fue rígida e incómoda. Carmen apenas miró a Diego todo el tiempo. Empujó comida alrededor de su plato y dio respuestas cortas cuando alguien le hacía preguntas. Después de cenar, Diego me agradeció de nuevo por cambiar su vida. Mencionó que consiguió un trabajo de medio tiempo en la biblioteca del campus, para cubrir sus costos de vida y libros. Quería asegurarse de que no estaba tomando más de lo que necesitaba. Carmen se levantó de repente, su silla raspando fuerte contra el piso. Murmuró algo sobre tarea y dejó la mesa. Unos minutos después, la escuchamos llorar en su habitación. Diego se veía culpable y preguntó si debería irse. Le dije que no. Esto no era su culpa, y Carmen necesitaba procesar sus sentimientos. Pero por dentro, me sentí dividido entre estar orgulloso de Diego y triste por mi hija. Después de que Diego se fue esa noche, Rosa subió a revisar a Carmen. Me quedé en la cocina limpiando platos de la cena y escuchando los sonidos amortiguados de sus voces a través del techo. Pasaron 20 minutos antes de que Rosa bajara. Se sentó frente a mí en la mesa y juntó sus manos. Me dijo que Carmen pasó toda la conversación llorando sobre sentirse reemplazada. Carmen dijo que Diego obtuvo todo lo que se suponía que ella debía tener y ahora yo lo amaba más a él que a ella. Rosa explicó que Carmen siguió diciendo que Diego ni siquiera era mi hijo real, solo un sobrino. Entonces, ¿por qué merecía su dinero? Le pregunté a Rosa si Carmen entendía por qué tomé la decisión. Rosa asintió lentamente y dijo que Carmen estaba empezando a entenderlo, pero el miedo de perder mi amor era más grande que cualquier otra cosa ahora. Me quedé ahí pensando en cómo había pasado 16 años tratando de hacer feliz a Carmen y de alguna manera terminó asustada de que no la amara. Rosa se estiró a través de la mesa y apretó mi mano. Me recordó que los adolescentes no siempre tienen sentido y que el miedo de Carmen no excusaba lo que hizo, pero explicaba parte de la ira. Me fui a la cama esa noche pensando en la niña pequeña que solía correr a la puerta cuando llegaba a casa. Nuestra segunda sesión de terapia ocurrió un jueves por la tarde. Denise nos hizo sentar en las mismas sillas que la vez anterior. Sacó 3 pedazos de papel y 3 plumas. Explicó que cada uno iba a escribir lo que necesitaba de los otros para seguir adelante como familia. Miré el papel en blanco por un minuto antes de escribir. Escribí que necesitaba respeto real, no cortesía falsa. Necesitaba que Carmen entendiera cuánto me lastimó el cartel cuando ya estaba con dolor. Necesitaba que me viera como persona, no solo una cartera. Rosa escribió rápidamente, llenando la mitad de su página. Cuando Denise le pidió que compartiera, Rosa dijo que necesitaba que ambos dejáramos de ponerla en el medio de cada pelea. Estaba cansada de ser la mensajera y la pacificadora. Necesitaba que habláramos directamente el uno con el otro, en lugar de a través de ella. Llegó el turno de Carmen, y leyó de su papel con voz silenciosa. Dijo que necesitaba saber que todavía la amaba, aunque hubiera dado su dinero universitario. Necesitaba prueba de que no la estaba reemplazando con Diego. Necesitaba sentirse como parte de la familia de nuevo, en lugar del malo con quien todos estaban enojados. Denise pidió a cada uno de nosotros que respondiera a lo que escuchamos. Miré a Carmen y le dije que nunca dejé de amarla ni por un segundo. Rosa le dijo que siempre sería nuestra hija, sin importar lo que pasara. Carmen se limpió los ojos con la manga. Respiré profundo y le dije a Carmen algo en lo que había estado pensando durante días. Dije que la amaba completamente. Y esa era exactamente la razón por la que tomé esta decisión sobre el dinero.
Si la hubiera dejado tratarme de esa manera y aún le hubiera dado todo lo que quería, habría fallado como su padre. El amor real significa enseñar respeto, no solo repartir recompensas. Carmen comenzó a llorar más fuerte de lo que había visto desde que era pequeña. Todo su cuerpo tembló y no podía recuperar el aliento. Denise le pasó la caja de pañuelos. Cuando Carmen finalmente se calmó lo suficiente para hablar, dijo que sí entendía que el cartel fue cruel. Dijo que había estado pensando en eso todos los días desde que pasó. No estaba lista para pedir perdón aún, pero sabía que lo que hizo estuvo realmente mal. No fue una disculpa completa, pero fue la primera vez que realmente admitió que estaba equivocada. Denise nos dijo que eso era progreso real. En el viaje a casa, nadie dijo mucho, pero cuando nos metimos al camino de entrada, Carmen no corrió directo a su habitación como siempre. Se quedó en el auto por un minuto extra antes de salir. Mi fisioterapeuta examinó mi hombro y costillas la siguiente semana. Me hizo levantar los brazos, torcer mi torso y hacer algunas pruebas de fuerza. Todo resultó mejor de lo esperado. Me autorizó para regresar al trabajo completo. Podía subir andamios de nuevo, levantar materiales pesados, hacer todo lo que hacía antes de la caída. La recuperación física se sintió como una verdadera victoria, pero sabía que las cosas emocionales con Carmen tomarían mucho más tiempo en sanar que huesos rotos. Cuando regresé al sitio de trabajo al día siguiente, Marco me llevó aparte durante el receso del almuerzo. Dijo que estaba orgulloso de cómo estaba manejando todo con mi familia. Mencionó que muchos muchachos habrían cedido inmediatamente o cortado a su hijo completamente. Yo estaba haciendo el camino difícil del medio de mantener firme en las consecuencias mientras mantenía la puerta abierta. Le agradecí y regresé al trabajo. Estar de vuelta en los andamios se sintió bien. Mi cuerpo recordaba todos los movimientos incluso después de semanas ausente. 3 semanas después de que Carmen amenazó con irse con su maleta, tocó la puerta de nuestra habitación después de cenar. Rosa y yo estábamos viendo televisión. Carmen preguntó si podía hablar con ambos juntos. La seguimos abajo a la sala. Tenía un pedazo de papel de cuaderno en su mano doblado pequeño. Se sentó en el sofá frente a nosotros y lo desdobló. Sus manos temblaron mientras comenzó a leer. Se disculpó por hacer el cartel. Se disculpó por llamarme vergonzoso. Se disculpó por mentirles a sus amigas sobre mi trabajo. Se disculpó por decir que me caí a propósito. Su voz se hizo más silenciosa con cada oración. Cuando terminó de leer, estaba llorando tan fuerte que apenas podía respirar. El papel cayó de sus manos al piso. Rosa se movió para sentarse junto a ella. Me quedé congelado en mi silla por un segundo, solo viendo a mi hija desmoronarse. Esto era lo que había estado esperando. Entendimiento real de lo que había hecho. Me levanté y caminé al sofá. Me senté del otro lado de Carmen y puse mi brazo alrededor de sus hombros. Se volteó y se aferró a mí, enterrando su cara en mi camisa. Siguió diciendo perdón una y otra vez entre sollozos. Rosa envolvió sus brazos alrededor de ambos. Nos sentamos ahí como familia, los tres llorando. No sé cuánto tiempo nos quedamos así. Eventualmente, Carmen se separó y se limpió la cara. Preguntó qué pasa ahora con el fondo universitario. Le dije la verdad. El dinero se quedaba con Diego porque esa decisión era final, pero si seguía trabajando en su comportamiento, seguía siendo respetuosa. Podríamos hablar sobre maneras en que podría ganar algún apoyo financiero para la universidad. No serían 40.000 euros, pero no la dejaríamos sin nada si nos mostraba cambio real con el tiempo. Carmen asintió y dijo que eso era justo. Se veía agotada de llorar. Rosa y yo pasamos el fin de semana creando un plan detallado. Escribimos exactamente lo que Carmen necesitaba hacer para ganar de vuelta algo de apoyo universitario de nosotros. Tenía que mantener comportamiento respetuoso en casa. Tenía que mantener sus calificaciones altas. Tenía que conseguir un trabajo de medio tiempo y comenzar a ahorrar su propio dinero. Tenía que seguir yendo a terapia. Decidimos que igualaríamos cualquier cosa que ahorrara trabajando durante los próximos 2 años. Entonces, si ahorraba 5.000, le daríamos 5.000. No sería la cantidad completa que perdió, pero ayudaría. Sentamos a Carmen el domingo por la noche y le mostramos el plan. Lo leyó cuidadosamente. Luego, miró hacia arriba y dijo que se sentía mejor teniendo un camino claro hacia adelante. Dijo que no saber si algún día recibiría ayuda era más aterrador que saber que tenía que trabajar por ello. Preguntó cuándo podía comenzar a buscar trabajo. Rosa se ofreció a ayudarla a buscar en línea esa semana. Carmen aplicó a 3 lugares diferentes y fue contratada en una cafetería cerca de nuestra casa. Comenzó a trabajar fines de semana y 2 tardes después de la escuela. Rosa la llevó a los primeros turnos. Cuando Carmen llegó a casa después de su primer sábado, se desplomó en el sofá. Nos dijo que le dolían los pies y la espalda de estar parada por 4 horas seguidas. Pero también habló sobre los otros trabajadores y los clientes regulares que conoció. Parecía cansada, pero no miserable. La segunda semana, trajo a casa su primer cheque de pago. Nos mostró cómo lo estaba dividiendo entre su cuenta de ahorros, dinero para gasolina cuando Rosa la llevara, y un poco para ella misma. Tener su propio dinero cambió algo en cómo hablaba de las cosas. Mencionó cuánto tiempo tomaba ganar incluso una pequeña cantidad. En nuestra siguiente sesión de terapia, Carmen le contó a Denise todo sobre su nuevo trabajo. Describió lo difícil que era estar de pie por 4 horas tomando órdenes y haciendo bebidas y limpiando desastres. Denise escuchó y luego le hizo una pregunta. Le pidió a Carmen que pensara sobre el trabajo de construcción de su papá y lo conectara con su experiencia en la cafetería. Carmen se quedó callada. Luego dijo que nunca realmente pensó en lo difícil que era mi trabajo cada día. Ella trabajaba 4 horas y se sentía destruida. Yo trabajaba 10 o 12 horas haciendo trabajo físico mucho más difícil. Por primera vez, vi entendimiento real en su cara. No solo culpa sobre lo que dijo, sino conciencia real de cómo era mi vida. Denise sonrió y dijo que ese tipo de entendimiento era importante. Después de que terminó la sesión,
Carmen caminó junto a mí al auto, en lugar de adelante como solía hacer. Un mes después de su primera visita, Miguel apareció en nuestra puerta de nuevo. Respondí, y se quedó ahí viéndose incómodo. Dijo que necesitaba disculparse por darme un sermón sobre paternidad. Ana le había contado más detalles sobre lo que Carmen realmente dijo sobre mí, no solo el cartel. Se dio cuenta de que la falta de respeto fue mucho más profunda de lo que entendía antes. Dijo que si su hija hablara de él de esa manera, habría hecho lo mismo que hice yo. Acepté su disculpa y lo invité a tomar café. Nos sentamos en la mesa de la cocina y le dije que Carmen estaba haciendo progreso real. Ahora tenía trabajo, le estaba yendo mejor en la escuela y realmente parecía entender por qué estaba tan lastimado. Miguel se veía aliviado. Dijo que Ana se sentía terrible por grabar ese video. Le dije que los adolescentes cometen errores, y Ana seguía siendo bienvenida en nuestra casa. Hablamos por otros 20 minutos sobre lo difícil que era criar niños en estos días. Cuando se fue, me estrechó la mano y dijo que respetaba cómo manejé todo. Unos días después, Carmen tocó la puerta de mi habitación mientras me preparaba para el trabajo. Preguntó si podíamos invitar a Diego a cenar pronto, porque quería disculparse con él apropiadamente. Rosa escuchó desde el pasillo y dijo que sonaba como buena idea. Nos decidimos por el viernes por la noche y le mandé un texto a Diego para invitarlo. Respondió inmediatamente diciendo que le encantaría venir. Cuando llegó el viernes, Carmen ayudó a Rosa a cocinar la cena, en lugar de esconderse en su habitación como solía hacer. Puso la mesa sin que se lo pidieran e incluso sacó los platos bonitos que usualmente guardábamos para días festivos. Diego apareció a las 6 con una botella de refresco y una sonrisa en su cara. Todos nos sentamos juntos y los primeros minutos fueron incómodos con todos pasando platos y no diciendo mucho. Entonces Carmen se aclaró la garganta y miró a Diego a través de la mesa. Le dijo que sentía haber sido grosera cuando vino por primera vez y por hacer todo tan incómodo. Dijo que estaba contenta de que el dinero lo estuviera ayudando y que ahora entendía por qué tomé la decisión que tomé. Diego bajó su tenedor y le dijo que apreciaba eso, y sabía que era una situación difícil para todos. Dijo que no quería causar problemas en nuestra familia y estaba agradecido por la oportunidad. Carmen le preguntó sobre la escuela de ingeniería y toda su cara se iluminó mientras describía sus clases y profesores. Habló sobre termodinámica y cálculo y proyectos de diseño, y Carmen realmente parecía interesada en lugar de celosa. Preguntó cómo manejaba trabajar e ir a la escuela al mismo tiempo. Diego explicó su horario en la biblioteca del campus y cómo estudiaba entre turnos. La conversación fluyó más fácil después de eso, con todos nosotros hablando sobre universidad y cómo eran los diferentes programas. Después de cenar, Carmen y Diego lavaron los platos juntos, mientras Rosa y yo nos sentamos en la sala. Podíamos escucharlos riendo sobre algo en la cocina, y Rosa apretó mi mano. La siguiente semana, estaba lavando platos después del desayuno, cuando mi hombro se tensó fuerte. Dejé caer el plato que estaba lavando de vuelta en el fregadero y agarré mi hombro con la otra mano. El dolor se disparó por mi brazo y en mi espalda. Carmen entró a la cocina y me vio parado ahí con la mandíbula apretada. Preguntó qué estaba mal, y le dije que mi hombro estaba actuando de nuevo. Sin decir nada más, gentilmente me movió a un lado y se hizo cargo de los platos. Traté de protestar, pero me rechazó y me dijo que fuera a sentarme. Fui al sofá y traté de estirar mi hombro, pero el dolor no se aliviaba. Esa noche, después de cenar, Carmen vino a la sala con una bolsa de hielo envuelta en una toalla. Me la entregó y me dijo que me la pusiera en el hombro por 20 minutos. Le agradecí, y solo asintió, y regresó a su tarea en la mesa de la cocina. Estas pequeñas cosas que estaba haciéndose cargo de tareas cuando me dolía y pensando en mi comodidad, significaron más que cualquier gran discurso de disculpa. Mostraron que realmente estaba prestando atención a cómo me sentía, en lugar de solo pensar en sí misma. El teléfono de Rosa sonó la siguiente tarde mientras veíamos televisión. Miró la pantalla y me dijo que era su hermana devolviendo la llamada. Respondió y caminó al dormitorio para privacidad. Podía escuchar su voz a través de la puerta, pero no podía entender las palabras. Cuando regresó 20 minutos después, se veía sorprendida de buena manera. Me dijo que su hermana se disculpó por juzgar cómo manejamos las cosas con Carmen sin saber todos los detalles. Aparentemente, su propio hijo adolescente había estado actuando con derecho y respetuoso últimamente, y ver por lo que pasamos la hizo repensar su enfoque con él. Rosa dijo que tuvieron una conversación real sobre lo difícil que es criar adolescentes en estos días y lo fácil que es hacer excusas por mal comportamiento. Su hermana admitió que había estado haciendo eso con su hijo y no lo estaba ayudando. Rosa parecía aliviada de tener el apoyo de su hermana en lugar de críticas. 2 días después, el consejero escolar llamó y preguntó si podíamos venir a una reunión. Me cayó el estómago porque pensé que Carmen estaba en problemas de nuevo. Pero cuando nos sentamos en su oficina, el consejero sonrió y nos dijo que las calificaciones de Carmen habían mejorado en todas sus clases. Sus maestros reportaron que parecía más enfocada y comprometida en lugar de distraída por su teléfono. El consejero dijo que Carmen había estado hablando con ella sobre planes universitarios y parecía genuinamente interesada en su futuro. Mencionó que Carmen había comenzado a investigar escuelas con buenos programas de ayuda financiera y becas. Rosa y yo nos miramos, ambos sorprendidos y orgullosos. El consejero dijo que nunca había visto tal cambio en un estudiante antes, y lo que fuera que estuviéramos haciendo en casa claramente estaba funcionando. En el viaje de regreso, Rosa dijo que no podía creer que esta fuera la misma chica que sostuvo ese cartel hace 2 meses. 4 semanas en su trabajo en la cafetería, Carmen llegó a casa un sábado por la tarde y preguntó si podíamos hablar sobre dinero. Se sentó en la mesa de la cocina con su cheque de pago y un cuaderno donde había escrito todo. Nos mostró cómo estaba dividiendo sus ganancias entre su cuenta de ahorros para la universidad,
dinero para gasolina para pagarle a Rosa por llevarla al trabajo, y una pequeña cantidad para gastos personales. Había ahorrado 200 euros hasta ahora para la universidad. Sabía que era pequeño comparado con los 40.000 que solían estar en su fondo, pero verla dividir cuidadosamente su cheque de pago y explicar su presupuesto me hizo sentir orgulloso. Habló sobre cuánto tiempo tomaba ganar incluso una pequeña cantidad, y cómo ahora entendía por qué trabajé tantas horas extra. Le dije que estaba orgulloso de ella por tomar responsabilidad y trabajar duro. Sonrió y dijo que también estaba orgullosa de sí misma. En nuestra siguiente sesión de terapia, Denise nos pidió a cada uno hablar sobre lo que habíamos aprendido de toda esta crisis. Rosa fue primero, y dijo que aprendió a dejar de hacer excusas por mal comportamiento, incluso cuando es su propia hija. Dijo que solía pensar que proteger a Carmen de las consecuencias era parte de ser una buena mamá, pero ahora entendía que el amor real significa dejar que tus hijos enfrenten los resultados de sus decisiones. Dije, aprendí que el amor a veces significa decepcionar a tus hijos por su propio bien, y que darle a Carmen todo lo que quería realmente la lastimó en lugar de ayudarla. Carmen respiró profundo y dijo que aprendió que las acciones tienen consecuencias reales y que daba a su familia por sentada. Dijo que pensaba que sus padres siempre la perdonarían sin importar lo que hiciera, y nunca consideró cómo sus palabras y acciones afectaban a otras personas. Denise asintió y dijo que esas eran lecciones importantes para todos nosotros. Le preguntó a Carmen cómo se sentía trabajando y ahorrando dinero ahora. Carmen dijo que era difícil, pero también bueno, porque sentía que estaba construyendo algo, en lugar de solo esperar que le dieran las cosas. Esa noche en casa, Carmen preguntó si podía ver las fotos de mi accidente y estadía en el hospital. Dijo que necesitaba realmente entender de lo que se burló con ese cartel. Saqué las fotos en mi teléfono, las que Rosa tomó en el hospital. Había fotos de mis heridas, las radiografías mostrando mis costillas rotas y hombro fracturado, fotos de mí en la cama del hospital con tubos y monitores. Carmen miró cada una cuidadosamente, acercando y estudiándolas. Su cara se puso más pálida mientras se desplazaba. Cuando terminó, me devolvió mi teléfono y dijo que se sentía enferma pensando en sostener ese cartel mientras me veía así. Dijo que ver el daño real lo hizo real de una manera que no había sido antes. Creí que su remordimiento era genuino ahora, porque podía verlo, y cómo no podía mirarme a los ojos, y cómo sus manos temblaban. La siguiente semana, mi cuadrilla de construcción organizó una pequeña celebración por mi recuperación completa y regreso al trabajo regular. Marco la organizó durante nuestro receso del almuerzo, trayendo sándwiches y un pastel. Invité a Rosa y Carmen a pasar por el sitio, y aparecieron alrededor del mediodía. Carmen nunca había estado en uno de mis sitios de trabajo antes. Miró alrededor a los andamios y equipo y la estructura a medio construir en la que estábamos trabajando. Marco se acercó y se presentó a Carmen. Le dijo que yo era uno de los trabajadores más duros que había supervisado, y que toda la cuadrilla me respetaba. Dijo, nunca se quejaba, y siempre se ofrecía como voluntario para los trabajos difíciles. Vi algo cambiar en la cara de Carmen mientras Marco hablaba, en lugar de la vergüenza que solía sentir sobre mi trabajo. Vi orgullo. Le hizo preguntas a Marco sobre lo que estábamos construyendo y cuánto tiempo usualmente tomaban los proyectos. Mis compañeros de trabajo fueron amigables y acogedores, y Carmen parecía relajarse alrededor de ellos. En el viaje a casa, dijo que ahora entendía por qué siempre estaba tan cansado y adolorido. Esa noche, Carmen bajó y nos dijo que había eliminado todas sus cuentas de redes sociales. Rosa y yo nos miramos, sorprendidos porque no le habíamos pedido que hiciera eso. Carmen explicó que estaba cansada de actuar para gente en línea y tratar de conseguir me gusta y visualizaciones. Dijo que todo el incidente del cartel comenzó porque quería hacer un video de tendencia y había terminado de perseguir ese tipo de atención. Quería enfocarse en relaciones reales con gente real, en lugar de seguidores que realmente no la conocían. Rosa preguntó si estaba segura, y Carmen asintió. Dijo que las redes sociales la hacían sentir como si tuviera que ser mala o dramática para ser notada, y ya no quería ser esa persona. Unos días después, Diego llamó a mi teléfono en la noche. Sonaba emocionado, y me dijo que había hecho la lista del decano en su primer semestre. También recibió una pequeña beca por logro académico que ayudaría a cubrir libros el siguiente semestre. Lo felicité y dije que estaba orgulloso de lo duro que estaba trabajando. Cuando le dije las noticias a Carmen, esperé que se sintiera celosa o molesta. En lugar de eso, sonrió y dijo que eso era genial para él. Dijo que iba a trabajar duro para ganar becas también cuando llegara a la universidad. La rivalidad e ira que solían estar ahí parecían estar cambiando a algo más saludable, como si viera el éxito de Diego como motivación en lugar de amenaza. 5 semanas habían pasado desde que todo el lío comenzó, y esa noche de martes nos sentamos a cenar juntos como una familia normal. Carmen puso la mesa sin que se lo pidieran mientras Rosa sacó un pollo asado del horno y yo hice ensalada en el mostrador. Llenamos nuestros platos y comenzamos a comer, y Carmen se lanzó a esta historia sobre un cliente en la cafetería que ordenó la bebida más complicada que había escuchado. Describió todas las modificaciones y sustituciones, haciendo gestos con las manos y haciendo voces diferentes. Y Rosa y yo nos reíamos tan fuerte que tuve que bajar mi tenedor. Rosa compartió chismes sobre nuestro vecino 3 casas más abajo, quien aparentemente fue atrapado teniendo una aventura con alguien de su gimnasio, y todos movimos la cabeza ante el drama. Les conté sobre el nuevo centro comercial que estábamos construyendo en el lado este del pueblo, cómo el trabajo de cimientos era complicado por problemas de agua subterránea. Carmen hizo preguntas reales sobre el proyecto, queriendo saber cómo resolvimos el problema del agua y cuándo estaría terminado el edificio. La conversación fluyó naturalmente de tema en tema,
nadie revisando teléfonos o apurándose para dejar la mesa. Estábamos encontrando nuestro camino de regreso a ser una familia, aunque todos éramos diferentes ahora de quienes habíamos sido hace 2 meses. El jueves por la tarde, tuvimos nuestra cita de terapia con Denise, y nos saludó en la sala de espera con una sonrisa cálida. Nos acomodamos en nuestros lugares usuales en su sofá, Carmen en el medio esta vez en lugar de presionada contra el reposabrazos. Denise miró sus notas y dijo que estaba realmente impresionada con qué tan lejos habíamos llegado en solo 5 semanas de sesiones semanales. Sugirió que podíamos cambiar a citas mensuales en lugar de semanales, ya que habíamos construido herramientas de comunicación tan fuertes. Denise nos recordó que la sanación no iba a ser una línea recta, que tendríamos retrocesos y días difíciles, pero ahora sabíamos cómo hablar a través de los problemas. Carmen sorprendió tanto a Rosa como a mí, preguntando si podíamos mantener las sesiones mensuales porque encontraba útil tener un espacio neutral para discutir cosas. Denise sonrió y dijo que esa era exactamente el tipo de perspicacia que mostraba crecimiento real. El siguiente sábado, llevé a Carmen a visitar la universidad comunitaria a unos 20 minutos de nuestra casa. Nos estacionamos en el lote de visitantes y caminamos por el campus, revisando los diferentes edificios y leyendo los letreros. Carmen había investigado su programa de negocios en línea y quería ver las aulas y reunirse con un consejero. El consejero era una mujer amigable que nos mostró las instalaciones y explicó cómo funcionaba su programa de 2 años. Los ojos de Carmen se iluminaron cuando el consejero mencionó asociaciones con universidades de 4 años para transferencias fáciles después de obtener un título asociado. Recogimos folletos y catálogos de cursos, y Carmen hizo preguntas inteligentes sobre opciones de ayuda financiera y tamaños de clase. En el viaje a casa, estuvo callada por un rato, mirando los papeles que habíamos recolectado. Luego se volteó hacia mí y dijo, «Gracias por no rendirte con ella, incluso cuando estaba siendo horrible». Extendí mi mano y apreté la suya, diciéndole que nunca dejé de creer que podía arreglar las cosas. Esa noche, Rosa y yo salimos para nuestra cena de aniversario de bodas en un bonito lugar italiano en el centro. Nos vestimos elegante y dejamos a Carmen en casa con instrucciones de pedir pizza y no tener a nadie. Sentado frente a Rosa en una mesa con velas, me di cuenta de que estábamos hablando sobre cosas regulares por primera vez en semanas. Discutimos ideas de vacaciones para el próximo verano, si deberíamos repintar la sala, y cómo iba el trabajo de Rosa. Luego, reconocimos cuánto más fuerte se sentía nuestro matrimonio después de enfrentar esta crisis juntos como frente unido. Rosa dijo que estaba agradecida de que me mantuve firme en las consecuencias, aunque era difícil, porque era absolutamente lo correcto para Carmen. Estuve de acuerdo en que habíamos tomado la decisión difícil, y ver a Carmen cambiar probó que valió la pena el dolor. El martes por la tarde, Carmen llegó a casa de la escuela y dejó caer su mochila en la mesa de la cocina con un golpe. Sacó una boleta de calificaciones y me la entregó sin decir nada, pero podía ver que trataba de no sonreír. Todas A y B me miraron de vuelta. Sus mejores calificaciones en 2 años, según Rosa, quien miró por encima de mi hombro. Carmen explicó que había estado quedándose después de la escuela para ayuda extra en matemáticas y realmente hacía su tarea en la noche en lugar de desplazarse por su teléfono. Le dije que estaba realmente orgulloso de su esfuerzo y mejora. Dijo que estaba tratando de probarse a sí misma que podía ganar cosas en lugar de solo esperar que se las dieran. Rosa la abrazó fuerte y sugirió que celebráramos con helado después de la cena. Unos días después, Rosa notó a Carmen sonriendo a su teléfono durante el desayuno, lo que solía significar que estaba en redes sociales, pero ahora significaba algo diferente. Rosa preguntó qué la hacía tan feliz, y Carmen nos mostró una conversación de texto con Diego. Habían estado enviándose mensajes ocasionalmente, y ella le estaba pidiendo consejos sobre aplicaciones universitarias y técnicas de estudio. Diego estaba siendo paciente con todas sus preguntas y realmente alentador sobre su progreso. Rosa captó mi mirada a través de la mesa y dijo en voz baja que tal vez algo bueno vino de esta situación dolorosa después de todo. Ver a Carmen y Diego construir una relación se sintió como prueba de que la gente puede crecer más allá del dolor y encontrar conexión. 6 semanas después del incidente de la maleta, Carmen bajó el domingo por la mañana y preguntó si podíamos tomar una foto familiar juntos. Dijo que quería reemplazar la memoria de ese cartel horrible con algo positivo. Salimos al patio trasero donde la luz era buena y Rosa configuró su teléfono en un trípode. Tomamos varias fotos, probando diferentes poses y ubicaciones alrededor del patio. En cada foto, los 3 estábamos sonriendo genuinamente, sin expresiones forzadas o felicidad falsa. Carmen miró las fotos en el teléfono de Rosa y escogió su favorita. Luego fue a la farmacia a imprimirla. Esa noche, la vi pegando la foto a la pared de su habitación. Nuestra siguiente cita de terapia fue un mes después de la anterior, y Denise preguntó si nos sentíamos listos para graduarnos de las sesiones regulares. Hablamos sobre cómo habíamos estado manejando conflictos en casa, usando las técnicas de comunicación que nos había enseñado. Rosa y yo acordamos que nos sentíamos confiados manejando las cosas por nuestra cuenta, sabiendo que siempre podíamos regresar si necesitábamos ayuda. Entonces Carmen habló y dijo que la terapia le enseñó que disculparse significaba cambiar comportamiento, no solo decir perdón. Le dijo a Denise que estaba comprometida a continuar todos los cambios que había hecho. Denise se veía genuinamente conmovida y dijo que ese nivel de autoconciencia era raro en adolescentes. Ahora que estaba completamente recuperado de mis heridas, regresé a tomar turnos extra en el sitio de construcción, pero me aseguré de mantener los fines de semana completamente libres para tiempo familiar, sin excepciones. Carmen notó el cambio un sábado cuando estaba en casa haciendo panqueques en lugar de ir a un sitio de trabajo. Comentó que le gustaba tenerme cerca más en los fines de semana. Expliqué que casi morir me hizo repensar mis prioridades, y aunque siempre trabajaría duro para proveer para nuestra familia, ya no sacrificaría cada momento con ellos.
Encontrar equilibrio importaba más que dinero extra en el banco. 3 meses después de comenzar su trabajo en la cafetería, Carmen llegó a casa una noche con el estado de cuenta de su cuenta de ahorros. Había logrado ahorrar 1,000 euros trabajando constantemente y siendo cuidadosa con sus gastos. Rosa y yo nos sentamos con ella en la mesa de la cocina y escribimos un cheque para igualar sus ahorros como habíamos prometido. Carmen parecía más emocionada sobre estos 2,000 euros que había ganado de lo que jamás estuvo sobre los 40,000 originales que habíamos ahorrado para ella. Dijo que finalmente entendía que el dinero significaba más cuando trabajabas por él. Manejamos al banco juntos y abrimos una cuenta de ahorros universitarios a su nombre, y Carmen sostuvo el recibo de depósito como si fuera hecho de oro. La siguiente semana en el trabajo, Marco me llevó aparte durante el receso del almuerzo y preguntó si tenía un minuto para hablar en su camioneta. Nos subimos a su pick-up y se volteó hacia mí con una expresión seria. Dijo que la compañía estaba creando una posición de asistente de capataz y quería ofrecérmela, explicando que significaba mejor paga y menos subida, ya que estaría haciendo más planeación y supervisión. Acepté inmediatamente y le estreché la mano, agradeciéndole por la oportunidad. Cuando llegué a casa esa noche, me senté con Rosa y Carmen en la mesa del comedor y les conté sobre la promoción. Expliqué que parte del aumento iría hacia aumentar lo que podíamos contribuir al fondo universitario de Carmen. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas y se levantó y me abrazó fuerte, diciendo que no merecía padres que aún la apoyaran después de cómo había actuado. La abracé de vuelta y le dije que eso es lo que hacen los padres cuando sus hijos muestran cambio real. Unas semanas después, Diego llamó para decir que traía a su novia a casa para el Día de Acción de Gracias y preguntó si podían acompañarnos para la cena. Rosa inmediatamente dijo que sí y pasó toda la semana antes preparando la casa y planeando el menú. Cuando llegaron el jueves por la tarde, Diego nos presentó a su novia, una dulce estudiante de ingeniería llamada Maya, quien tenía una manera emocionada de hablar sobre su programa. Durante la cena, Carmen les hizo toneladas de preguntas sobre la vida universitaria, experiencias en dormitorios, clases y cómo era realmente la escuela de ingeniería. Maya respondió todo entusiastamente mientras Diego sonreía y añadía detalles. Después de que terminamos de comer y comenzamos a limpiar platos, noté a Carmen y Diego hablando en voz baja en la sala. No podía escuchar todo, pero capté a Carmen diciéndole que estaba contenta de que el dinero fuera a alguien que lo aprecia. Diego le agradeció y se abrazaron, lo que hizo que Rosa agarrara mi mano bajo la mesa. La siguiente tarde, la amiga de Carmen, Ana, apareció en nuestra puerta viéndose nerviosa y preguntó si podía hablar con Carmen. Llamé a Carmen abajo y salieron al porche delantero mientras me quedé adentro. A través de la ventana, vi a Ana disculpándose y gesticulando mucho, claramente molesta. Carmen escuchó y luego respondió con calma. Escuché a Carmen decir que seguían siendo amigas, pero ella era diferente. Ahora, y no estaría haciendo bromas crueles para redes sociales más. Ana asintió y la abrazó antes de irse. Cuando Carmen regresó adentro, parecía orgullosa de sí misma por establecer ese límite. Le dije que había escuchado parte de eso, y estaba orgulloso de cómo manejó la situación. Mientras diciembre se acercaba, el teléfono de Rosa comenzó a sonar con parientes que habían tomado lados durante la crisis, queriendo reconectarse. La hermana de Rosa se ofreció a organizar una reunión familiar y prometió que todos serían solidarios en lugar de juiciosos. Manejamos un domingo por la tarde, y estaba nervioso sobre enfrentar a la familia extendida. Pero cuando llegamos, todos fueron cuidadosos y amables. Carmen manejó preguntas sobre sus planes con gracia total, explicando que estaba trabajando y ahorrando para universidad comunitaria antes de transferirse a una escuela de 4 años. Habló sobre su trabajo en la cafetería y su cuenta de ahorros sin ninguna vergüenza. Varios parientes le dijeron que estaban impresionados con su madurez. En el viaje a casa, Rosa dijo que estaba asombrada de lo bien que Carmen se representó. Esa noche, le pedí a Carmen que se sentara conmigo y Rosa porque quería hablar sobre el futuro. Expliqué que ayudaríamos con los costos universitarios, pero ella necesitaría tomar algo de responsabilidad a través de trabajo, préstamos y becas. Carmen escuchó cuidadosamente y luego dijo que realmente lo prefería de esa manera, porque apreciaría más su educación. La miré por un largo momento, asombrado de cuánto había crecido en solo 2 meses. Esta no era la adolescente consentida que sostuvo ese cartel. Unos días después, Carmen preguntó si podía ver los estados de cuenta del fondo universitario, mostrando la transferencia a Diego. Dijo que quería aceptar completamente lo que había pasado. Saqué la carpeta de mi escritorio y le entregué el papeleo. Leyó cada página cuidadosamente, mirando el saldo de la cuenta, la cantidad de transferencia y el nombre de Diego en la línea del destinatario. Cuando terminó, miró hacia arriba y dijo que entendía por qué tomé esa decisión. Añadió que habría hecho lo mismo si su hijo la hubiera tratado de esa manera. Escucharla decir eso hizo que algo apretado en mi pecho finalmente se relajara. 2 meses después del incidente de la maleta, llegué a casa del trabajo para encontrar 3 sobres en la mesa de la cocina con nuestros nombres en ellos. Rosa abrió el suyo primero y comenzó a llorar. Abrí el mío y encontré una carta escrita a mano de Carmen. Me agradeció por no rendirme con ella y luego listó cosas específicas que había dicho y hecho, tomando responsabilidad completa por cada una. Escribió sobre el cartel, sobre llamarme vergonzoso, sobre mentir sobre mi trabajo y sobre decir que me caía a propósito. Explicó cómo estaba trabajando cada día para convertirse en alguien que mereciera mis sacrificios. Leer sus palabras hizo que las lágrimas corrieran por mi cara porque podía ver a mi hija convirtiéndose en una persona genuinamente buena. El siguiente sábado, Rosa sugirió que hiciéramos trabajo voluntario juntos en una caridad local que ayuda a familias necesitadas.
Pasamos la mañana trabajando en su banco de alimentos, organizando donaciones y ayudando a familias a recoger comida. Carmen trabajó junto a una madre soltera con 3 niños que nos contó sobre trabajar 2 empleos y aún luchar para pagar la renta. Otra familia explicó cómo el papá trabajaba en construcción como yo, pero se lastimó y perdió su trabajo. Carmen escuchó sus historias y los ayudó a cargar cajas a sus autos. En el viaje a casa, estuvo callada por un rato antes de decirme que finalmente entendía lo afortunada que había sido de tener todo dado a ella por tanto tiempo. La siguiente semana en el trabajo, Marco mencionó que varios muchachos en la cuadrilla le habían estado preguntando sobre mi situación porque también estaban lidiando con adolescentes consentidos. Sugirió que tal vez querría hablar con ellos. Ese sábado, me encontré con 3 compañeros de trabajo en una cafetería, y pasamos 2 horas compartiendo lo que Rosa y yo aprendimos sobre establecer límites mientras manteníamos amor. Hicieron preguntas específicas sobre terapia, consecuencias y cómo nos mantuvimos unidos como padres. Se sintió bien saber que la lucha de nuestra familia podría ayudar a otras familias a evitar dolor similar. Unos días después, mi teléfono sonó mientras hacía la cena, y el nombre de Diego apareció en la pantalla. Cuando respondí, estaba tan emocionado que apenas podía sacar las palabras. Le habían otorgado una beca importante para su segundo año que cubriría la mayor parte de su matrícula. Su voz se quebró mientras me agradeció de nuevo por darle la oportunidad de probarse. Le dije que se ganó cada pedacito de su éxito a través de su propio trabajo duro. Dije que verlo prosperar había sido una de las mejores partes de toda esta situación difícil. Cuando colgué, Rosa preguntó qué había pasado y le conté sobre la beca. Sonrió y dijo que Diego estaba aprovechando al máximo su oportunidad. Carmen escuchó desde la sala y gritó felicitaciones a Diego. Esa noche, acostado en la cama, pensé en qué tan lejos habíamos llegado todos y cuánto más teníamos que ir. Unas semanas después, Carmen extendió materiales de aplicación universitaria por la mesa de la cocina y trabajó en ellos cada noche después de su turno en la cafetería. Imprimió información de 3 universidades comunitarias y 2 escuelas de 4 años que ofrecían paquetes fuertes de ayuda financiera. La vi escribir sus ensayos en su laptop, pausando para pensar y luego escribiendo de nuevo con enfoque que no había visto de ella en años. Me preguntó una noche si leería lo que había escrito, y me senté a su lado mientras abría el documento. El ensayo hablaba sobre aprender responsabilidad de la manera difícil y entender el valor real del trabajo duro. Escribió honestamente sobre sus errores y cómo trabajar por su propio dinero universitario le enseñó lecciones que nunca aprendió cuando todo le era dado. Describió el momento que se dio cuenta de que sus padres no estaban siendo crueles. La estaban salvando de convertirse en alguien terrible. Leer sus palabras hizo mi garganta apretarse porque podía ver crecimiento genuino en cada oración, no solo alguien escribiendo lo que las universidades querían escuchar. Le dije que cualquier escuela sería afortunada de tener una estudiante que aprendió estas lecciones, y me sonrió con gratitud real en lugar de la cortesía falsa que solía usar. Durante el siguiente mes, nuestra familia encontró un ritmo que se sentía completamente diferente de antes de la crisis. Carmen comenzó a lavar platos sin que se lo pidieran y recogía víveres en su camino a casa del trabajo. Nos hablaba con respeto real, en lugar del rodar los ojos y suspiros que solían llenar cada conversación. Su habitación se mantenía limpia y se hacía su propio desayuno antes de la escuela. Aún tenía momentos adolescentes normales donde se molestaba o quería dormir hasta tarde, pero el derecho malcriado que solía envenenar todo se había ido. Rosa y yo hablamos de eso una noche después de que Carmen se fue a la cama, y ambos acordamos que por doloroso que todo fuera, probablemente salvó a nuestra familia de algo mucho peor en el futuro. Si Carmen hubiera ido a la universidad con esa actitud, habría fallado, o se habría convertido en un adulto con quien nadie quería estar. En un martes regular a principios de diciembre, llegué a casa del trabajo cubierto de aserrín de cortar tablas todo el día. Entré esperando encontrar a Rosa cocinando la cena, como siempre, pero en su lugar Carmen estaba en la estufa moviendo algo en una olla. Había hecho mi comida favorita, asado con papas y zanahorias, y puso la mesa con servilletas reales y todo arreglado bien. Nos sentamos juntos, y Carmen nos contó sobre un cliente difícil en el trabajo que se quejaba de todo. Y luego me preguntó sobre mi día, y realmente escuchó cuando describí la terraza que estábamos construyendo. Quería saber detalles sobre la construcción, y parecía genuinamente interesada, en lugar de solo ser educada. Estos momentos simples de conexión familiar normal se sentían más valiosos ahora de lo que jamás habían sido antes, como si casi hubiéramos perdido algo precioso y lo hubiéramos recuperado justo a tiempo. Esa noche, me acosté en la cama con Rosa durmiendo a mi lado y Carmen segura en su habitación por el pasillo, y pensé en todo lo que había pasado en solo 2 meses. Mis costillas y hombro habían sanado completamente de la caída, pero más importante, mi familia había sanado de heridas que fueron mucho más profundas que huesos rotos. Carmen se estaba convirtiendo en alguien de quien me sentía genuinamente orgulloso, no solo porque era mi hija, sino por la persona que estaba eligiendo ser a través de su propio esfuerzo. Los 40.000 euros se habían ido, y Diego los estaba usando para construir un buen futuro. Pero ganamos algo que valía más que cualquier cantidad de dinero. Teníamos una familia construida en respeto real, comunicación honesta y amor que incluía hacernos responsables unos a otros cuando importaba. Me dormí sintiéndome verdaderamente esperanzado sobre nuestro futuro juntos, sabiendo que todos habíamos crecido de esta crisis de maneras que durarían,